página 26. Investigación sobre el conocimiento humano, por David Hume, 1748. Sección 4. Dudas escépticas acerca de las operaciones del entendimiento. Parte 2. Pero aún no estamos suficientemente satisfechos respecto a la primera pregunta planteada. Cada solución da pie a una nueva pregunta, tan difícil como la precedente, y que nos conduce a investigaciones ulteriores. TV dice. Se aclara una cuestión relevante, pero como esta situación está entrelazada con otras, llegar al fondo último de las cosas, no es posible. ¿Por qué no se queda satisfecha la inquietud de una sola vez y ya? Porque nada se puede dar como sentado e infalible, definitivo. Quedarse con la idea de que se ha conseguido despedazar al asunto y todas sus partes ya no dejan espacio para más dudas, viene la somnolencia, la resignación para la percepción, lo cual sirve para empezar a vivir en confianza. Y ese es un gran error, suponer que las cosas marchan de maravilla. Nunca sabemos de dónde vendrá el golpe que nos ponga de rodillas. Por más seguro que uno se sienta ante los aconteceres, debe saber que hay infinidad de factores que vienen a poner espinas a la experiencia. Mas, es mejor tener 1000 experiencias y salir avantes de ellas, que, por miedo, quedarse en donde mismo. David Hume dice. Cuando se pregunta, ¿cuál es la naturaleza de nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho? La contestación correcta parece ser que están fundados en la relación causa-efecto. Cuando, de nuevo, se pregunta, ¿cuál es el fundamento de todos nuestros razonamientos y conclusiones acerca de esta relación? Se puede contestar con una palabra, la experiencia. Pero si proseguimos en nuestra actitud escudriñadora y preguntarnos, ¿cuál es el fundamento de todas las conclusiones de la experiencia? Esto implica una nueva pregunta, que puede ser más difícil de resolver y explicar. TV dice. Donde trabajo, pretenden aplicar las técnicas japonesas de resolución de problemas y suponen que, con solo hilvanar respuestas a los porqués, ya tienen una guía para solucionar lo que sea. La técnica de preguntar de manera continua sobre el porqué de las cosas, dicen que con ella terminamos develando a la causa final, primordial del efecto. Y, ¿acaso al dar respuesta a una cuestión ya se tiene la absoluta certeza de que se ha llegado al eslabón perdido, y que ese eslabón no tiene otra causa dominante? La respuesta intermedia puede ser muy débil y las consecuentes respuestas, estar sustentadas en falacias. Esa es la flaqueza de todas esas técnicas de resolución de problemas, suponer que, por análisis sesudos del intelecto, se ha determinado lo que afecta a los procesos actuales. Que nos paguen más. Grita un empleado. El dinero nos motiva a todos, vuelve al decir el empleado, que, a la semana siguiente, es relevado, y obligado a renunciar. Pero, eso, mejorar los ingresos de los empleados comprometidos, consideran los directivos que no es posible. Entonces, chínguense si no escuchan al que hace las cosas. David Hume dice. Los filósofos que se dan aires de sabiduría y suficiencia superiores tienen una dura tarea cuando se enfrentan con personas de disposición inquisitiva, que los desalojan de todas las posiciones en que se refugian, y que con toda seguridad los conducirán finalmente a un dilema peligroso. TV dice. Si no se cuenta con la información comprobable de lo que damos como respuesta, es mejor reconocer que hay posibilidad de error, e introducirlo en la indagación. Quien reconoce su ignorancia, queda en mejor posición de aquel que pregona que tiene el saber y el hacer. ¿Qué puede pasar si uno declara que no cuenta con la información suficiente para sostener un argumento? Nada, solo se le mira como alguien que tiene potencial y humildad. El honor, lo tenemos, y podemos perderlo, con el abuso del prestigio y reputación. Pero, tener la fama de estúpido, es algo muy lamentable. David Hume dice. El mejor modo de evitar esta confusión es ser modestos en nuestras pretensiones, e incluso descubrir la dificultad antes de que nos sea presentada como objeción. Así podremos convertir de algún modo nuestra ignorancia en una especie de virtud. Me contentaré, en esta sección, con una tarea fácil,
pretendiendo solo dar una contestación negativa al problema aquí planteado. Digo, entonces, que, incluso después de haber tenido experiencia en las operaciones de causa y efecto, nuestras conclusiones, rechazadas a partir de esta experiencia, no están fundadas en el razonamiento o en proceso alguno del entendimiento. Esta solución la debemos explicar y defender. Sin duda alguna, se ha de aceptar que la naturaleza nos ha tenido a gran distancia de todos sus secretos y nos ha proporcionado solo el conocimiento de algunas cualidades superficiales de los objetos, mientras que nos oculta los poderes y principios de los que depende totalmente el influjo de estos objetos. Nuestros sentimientos nos comunican el color, peso, consistencia del pan, pero ni los sentidos ni la razón pueden informarnos de las propiedades que le hacen adecuado como alimento y sostén del cuerpo humano. La vista o el tacto proporcionan cierta idea del movimiento actual de los cuerpos, pero en lo que respecta a aquella maravillosa fuerza o poder que puede mantener a un cuerpo indefinidamente en movimiento local continuo, y que los cuerpos jamás pierden más que cuando la comunican a otros, de esta no podemos formarnos ni la más remota idea, concepción. Pero, a pesar de esta ignorancia de los poderes y principios naturales, siempre suponemos, cuando vemos cualidades sensibles iguales, que tienen los mismos poderes ocultos, y esperamos que efectos semejantes a los que hemos experimentado se seguirán de ellas. TV dice: si ya he visto que algo provoca un efecto, voy a suponer que esto se volverá a repetir una y otra vez, dando el mismo resultado. Siendo serios, ¿es esto una ley definitiva? La variación ocurre en todos los eventos, y nosotros, para no vivir en conflictos, menospreciamos a la variación. Solucionamos un problema ahora, confrontado con las variables presentes, pero las variables externas, no piden permiso, llegan y proceden sin piedad. ¿Acaso no habrá otras variables que no estamos considerando? Esa es la tarea del pensador, visualizar que no todo es definitivo, que hay variación. ¿Cuán preparados estamos para confrontar a las variables que nunca presentan los mismos niveles de intervención? Este tipo de pensamiento sistémico, no se enseña en la educación académica. Y tal vez tampoco en la educación social. David Hume dice: si nos fuera presentado un cuerpo de color y consistencia semejante al pan que nos hemos comido previamente, no tendríamos escrúpulo en repetir el experimento y con seguridad prevemos sustento y nutrición semejantes. TV dice: nos fiamos por las sensaciones acumuladas en nuestras percepciones. ¿Quién duda de lo que siente? No hay tiempo para reflexiones, para detenernos a indagar si eso que sentimos es real o solo es una ilusión, una confusión. El tiempo apremia, ocupamos dar respuesta inmediata al interlocutor. Estamos condicionados por las experiencias que hemos admitido como reales, como absolutas, pero no alcanzamos a pensar que tal vez otra persona, sienta lo mismo, lo sienta o tenga experimentado como algo distinto. Desarrollar un método personal ante la experiencia, es lo que marca la diferencia a la hora de resolver problemas. David Hume dice: ahora bien, este es un proceso de la mente o del pensamiento cuyo fundamento desearía conocer. Es por todos aceptado que no hay una conexión conocida entre cualidades sensibles y poderes ocultos y, por consiguiente, que la mente no es llevada a formarse esa conclusión, a propósito de su conjunción constante y regular, por lo que puede conocer de su naturaleza. Con respecto a la experiencia pasada, solo puede aceptarse que da información directa y cierta de los objetos de conocimiento y exactamente de aquel periodo de tiempo abarcado por su acto de conocimiento. Pero ¿por qué esta experiencia debe extenderse a momentos futuros y a otros objetos, que, por lo que sabemos, puede ser que solo en apariencia sean semejantes? Esta es la cuestión en la que deseo insistir. TV dice: no hay una manera única de encuadrar un problema, y aquellos que cuentan con mayor información o experiencia y miran la manera en que los estímulos se relacionan, pueden tener mejor ingenio en abordar los problemas. David Hume dice: el pan que en otra ocasión comí, que me nutrió, es decir, un cuerpo con determinadas cualidades,
estaba en aquel momento dotado con determinados poderes secretos. Pero, se sigue de esto que otro trozo distinto de pan también ha de nutrirme en otro momento que las mismas cualidades sensibles siempre han de estar acompañadas por los mismos poderes secretos. De ningún modo parece la conclusión necesaria. Por lo menos ha de reconocerse que aquí hay una conclusión alcanzada por la mente, que se ha dado un paso, un proceso de pensamiento y una inferencia que requiere explicación. Las dos proposiciones siguientes distan mucho de ser las mismas. He encontrado que, si tal objeto ha correspondido siempre tal efecto y preveo que otros objetos, que en apariencia son similares serán acompañados por efectos similares. Aceptaré, si se desea, que una proposición puede correctamente inferirse de la otra. Sé que, de hecho, siempre se infiere. Pero si se insiste en que la inferencia es realizada por medio de una cadena de razonamientos, deseo que se represente aquel razonamiento. La conexión entre estas dos proposiciones no es intuitiva. Se requiere un término medio que permita a la mente llegar a tal inferencia si efectivamente se alcanza por medio de razonamiento y argumentación. Lo que este término medio sea, debo confesarlo, sobrepasa mi comprensión, e incumbe presentarlo a quienes afirman que realmente existe y que es el origen de todas nuestras conclusiones acerca de las cuestiones de hecho. Este argumento negativo debe desde luego, con el tiempo, hacerse del todo convincente, si muchos hábiles y agudos filósofos orientan sus investigaciones en esta dirección y si nadie es capaz de descubrir una proposición que sirva de conexión o un paso intermedio que apoye al entendimiento en esta conclusión. Pero como la cuestión es por ahora nueva, no todo lector confiará tanto en su propia agudeza como para concluir que, puesto que un razonamiento se le escapa a su investigación, por eso no está fundado en la realidad. TV dice. El experto puede caer en la soberbia de que su entendimiento es mejor que el de otros que no tienen el mismo tiempo vivido enfrentando situaciones similares. Si el experto no comprende las situaciones, puede concluir fácilmente que hay una confrontación contra algo que nadie ha podido aclarar. Y, ya se han agotado los métodos, las maneras de hacer pedazos a un problema y dejarlo al desnudo. El experto supone que los que no tienen su experiencia, son unos ingenuos, y que dependen de su experticia. Para una mente inquisitiva, ningún problema es imposible de dividir en sus componentes. David Hume dice. Por este motivo, quizás sea necesario entrar en una tarea más difícil y, enumerando todas las ramas de la sabiduría humana, intentar mostrar que ninguna de ellas puede permitir tal razonamiento. Todos los razonamientos pueden dividirse en dos clases, a saber, el razonamiento demostrativo o aquel que concierne a las relaciones de ideas, y el razonamiento moral o aquel que se refiere a las cuestiones de hecho y existenciales. Que en este caso no hay argumentos demostrativos parece evidente, puesto que no implica contradicción alguna que el curso de la naturaleza llegara a cambiar, y que un objeto, aparentemente semejante a otros que hemos experimentado, pueda ser acompañado por efectos contrarios o distintos. TV dice. Ningún evento, esperamos que vuelva a repetirse con la exactitud de los estímulos que en la medición primera estaban ahí bombardeándolo. ¿Por qué, si las cosas se estaban haciendo bien ayer, ahora, empiezan a salir variaciones? Y es que, de manera ingenua, no se piensa que cuando un proceso se controla, al repetir el experimento, aquellos estímulos que no estaban presentes, vienen a introducir su efecto, que tal vez no es de gran impacto, pero su sola presencia, desata una nueva tormenta. David Hume dice. No puedo concebir clara y distintamente que un cuerpo que cae de las nubes, y que en todos los demás aspectos se parece a la nieve, tiene, sin embargo, el sabor de la sal o la sensación del fuego. ¿Hay una proposición más inteligible que la afirmación de que todos los árboles echan brotes en diciembre y en enero, y perderán sus hojas en mayo y en junio? Ahora bien, lo que es inteligible y puede concebirse distintamente no implica contradicción alguna, y jamás puede probarse su falsedad por argumento demostrativo o razonamiento abstracto a priori alguno. Si, por tanto,
se nos convenciera con argumentos de que nos fiásemos de nuestra experiencia pasada, y de que la convirtiéramos en la pauta de nuestros juicios posteriores, estos argumentos tendrían que ser tan solo probables o argumentos que conciernen a cuestiones de hecho y existencia real, según la distinción arriba mencionada. Pero es evidente que no hay un argumento de esta clase si se admite como sólida y satisfactoria nuestra explicación de esa clase de razonamiento. Hemos dicho que todos los argumentos acerca de la existencia se fundan en la relación causa-efecto, que nuestro conocimiento de esa relación se deriva totalmente de la experiencia y que todas nuestras conclusiones experimentales se dan a partir del supuesto de que el futuro será como ha sido el pasado. Tebe dice: inferir que todo es mera repetición, es renegar de la intromisión sin objetivo de los estímulos naturales. Esta percepción es naturalista, en donde nosotros, como seres pensantes, por más que queramos controlar los eventos de la vida, estamos discapacitados. David Hume dice: intentar la demostración de este último supuesto por argumentos probables o argumentos que se refieren a lo existente, evidentemente supondrá moverse dentro de un círculo y dar por supuesto aquello que se pone en duda. En realidad, todos los argumentos que se fundan en la experiencia están basados en la semejanza que descubrimos entre objetos naturales, lo cual nos induce a esperar efectos semejantes a los que hemos visto seguir a tales objetos. Y, aunque nadie más que un tonto o un loco intentara jamás discutir la autoridad de la experiencia, o desechar aquel eminente guía de la vida humana, desde luego puede permitirse a un filósofo tener por lo menos tanta curiosidad como para examinar el principio de la naturaleza humana, que confiere a la experiencia esta poderosa autoridad y nos hace sacar ventaja de la semejanza que la naturaleza ha puesto en objetos distintos. De causas que parecen semejantes esperamos efectos semejantes. Esto parece compendiar nuestras conclusiones experimentales. Ahora bien, parece evidente que si esta conclusión fuera formada por la razón, sería tan perfecta al principio y en un solo caso, como después de una larga sucesión de experiencias. Pero la realidad es muy distinta. Nada hay algo tan semejante como en los huevos, pero nadie, en virtud de esta aparente semejanza, aguarda el mismo gusto y sabor en todos ellos. Solo después de una larga cadena de experiencias, experiments, uniformes de un tipo, alcanzamos seguridad y confianza firme con respecto a un acontecimiento particular. Pero, ¿dónde está el proceso de razonamiento que, a partir de un caso, alcanza una conclusión muy distinta de la que ha inferido de 100 casos, en ningún modo distintos del primero? Hago esta pregunta tanto para informarme como para plantear dificultades. No puedo encontrar, no puedo imaginar razonamiento alguno de esa clase. Pero mantengo mi mente abierta a la enseñanza, si alguien condesciende a ponerla en mi conocimiento. Debe decirse que de un número de experiencias, experiments, uniformes inferimos una conexión entre cualidades sensibles y poderes secretos. Esto parece, debo confesar, la misma dificultad formulada en otros términos. Aún así, reaparece la pregunta: ¿en qué proceso de argumentación se apoya esta inferencia? ¿Dónde está el término medio, las ideas interpuestas que juntan proposiciones tan alejadas entre sí? Tebe dice: ¿en dónde está la frontera entre el dolor y el placer? Nadie puede asegurar cuál es el parámetro que define a esa sensación. Ahora, ¿qué es lo que hay entre el vacío de un pensamiento y otro? Si eso no se puede materializar en un concepto, ¿por qué se debate tanto en la validez de las percepciones? David Hume dice: se admite que el color y otras cualidades sensibles del pan no parecen, de suyo, tener conexión alguna con los poderes secretos de nutrición y sostenimiento. Pues si no, podríamos inferir estos poderes secretos a partir de la aparición inicial de aquellas cualidades sensibles sin la ayuda de la experiencia, contrariamente a la opinión de todos los filósofos y de los mismos hechos. He aquí, pues, nuestro estado natural de ignorancia con respecto a los poderes e influjos de los objetos. ¿Cómo se remedia con la experiencia? Esta solo nos muestra un número de efectos semejantes,
que resultan de ciertos objetos, y nos enseña que aquellos objetos particulares, en aquel determinado momento, estaban dotados de tales poderes y fuerzas. Cuando se da un objeto nuevo, provisto de cualidades sensibles semejantes, suponemos poderes y fuerzas semejantes y anticipamos el mismo efecto. De un cuerpo de color y consistencia semejantes al pan esperarnos el sustento y la nutrición correspondientes. Pero, indudablemente, se trata de un paso o avance de la mente que requiere explicación. Cuando un hombre dice, he encontrado en todos los casos previos tales cualidades sensibles unidas a tales poderes secretos, y cuando dice cualidades sensibles semejantes estarán siempre unidos poderes secretos semejantes, no es culpable de incurrir en una tautología, ni son estas proposiciones, en modo alguno, las mismas. Se dice que una proposición es una inferencia de la otra, pero se ha de reconocer que la inferencia ni es intuitiva ni tampoco demostrativa. ¿De qué naturaleza es entonces? Decir que es experimental equivale a caer en una petición de principio, pues toda inferencia realizada a partir de la experiencia supone, como fundamento, que el futuro será semejante. Si hubiera sospecha alguna de que el curso de la naturaleza pudiera cambiar y que el pasado pudiera no ser pauta del futuro, toda experiencia se haría inútil y no podría dar lugar a inferencia o conclusión alguna. Es imposible, por tanto, que cualquier argumento de la experiencia pueda demostrar esta semejanza del pasado con el futuro, puesto que todos los argumentos están fundados sobre la suposición de aquella semejanza. Acéptese que el curso de la naturaleza hasta ahora ha sido muy regular, esto por sí solo, sin algún nuevo argumento o inferencia, no demuestra que en el futuro lo seguirá siendo. Vanamente se pretende conocer la naturaleza de los cuerpos a partir de la experiencia pasada. Su naturaleza secreta y, consecuentemente, todos sus efectos e influjos, puede cambiar sin que se produzca alteración alguna en sus cualidades sensibles. Esto ocurre en algunas ocasiones y con algunos objetos, ¿por qué no puede ocurrir siempre y con todos ellos? ¿Qué lógica, qué proceso de argumentación le asegura a uno de esta inferencia? Ninguna lectura, ninguna investigación ha podido solucionar mi dificultad, ni satisfacerme en una cuestión de tan gran importancia. ¿Puedo hacer algo mejor que proponerle al público la dificultad, aunque quizá tenga pocas esperanzas de obtener una solución? De esta manera, por lo menos, seremos conscientes de nuestra ignorancia, aunque no aumentemos nuestro conocimiento. Debo reconocer que un hombre que concluye que un argumento no tiene realidad, porque se le ha escapado a su investigación es culpable de imperdonable arrogancia. Debo admitir también que, aun si todos los sabios, durante varias edades, se hubieran consagrado a un estudio infructuoso sobre cualquier tema, de todas formas, podría ser precipitado concluir decididamente que el tema sobrepasa, por ello, toda comprensión humana. Aunque examinásemos todas las fuentes de nuestro conocimiento y concluyésemos que son inadecuadas para tal cuestión, aún puede quedar la sospecha de que la enumeración no sea completa ni el examen exacto. Pero con respecto al tema en cuestión, hay algunas consideraciones que parecen invalidar la acusación de arrogancia o la sospecha de equivocación. Es seguro que los campesinos más ignorantes y estúpidos o los niños o incluso las bestias salvajes, hacen progresos con la experiencia y aprenden las cualidades de los objetos naturales al observar los efectos que resultan de ellos. Cuando un niño ha tenido la sensación de dolor al tocar la llama de una vela, tendrá cuidado de no acercar su mano a ninguna vela, dado que esperará un efecto similar de una causa similar en sus cualidades y apariencias sensibles. Si alguien asegurara, pues, que el entendimiento de un niño es llevado a esta conclusión por cualquier proceso de argumentación o raciocinio, con razón puedo exigirle que presente tal argumento, y no podría tener motivo para negarse a una petición tan justa. No puede decirse que el argumento es abstruso, y quizá escape a su investigación, puesto que admite que resulta obvio para la capacidad de un simple niño. Si dudara por un momento, o si tras reflexión presentase cualquier argumento complejo y profundo, él, en cierta manera, abandonaría la cuestión,
Y reconocería que no es razonamiento el que nos hace suponer que lo pasado es semejante al futuro y esperar efectos semejantes de causas que al parecer son semejantes. Esta es la proposición que pretendo imponer en la presente sección. Si tengo razón, no pretendo haber realizado un gran descubrimiento. Si estoy equivocado, me he de reconocer un investigador muy rezagado, pues no puedo descubrir un argumento que, según parece, me era perfectamente familiar antes de que hubiera salido de la cuna. Fin de la sección 4, parte 2. Dudas escépticas acerca de las operaciones del entendimiento. Página 30 de 95.